Hola, me llamo Encarnación y soy la madre de un menor que ha sufrido acoso por racismo. Antes de entrar en detalle de lo que ha sido el caso de mi hijo, quiero mostrar mi apoyo y solidaridad a Petra y a Camila. Y a ver si por fin se hace justicia. Yo por lo menos hoy he tenido una respuesta alentadora porque me ha llegado una carta del Ministerio del Gobierno, de la Delegación Provincial de Gobierno, que me conceden un abogado de oficio. Perdonad que hable así, es que me hierve la sangre cuando tengo que hablar del caso de mi hijo. He de decir que el caso de mi hijo ha estado bastante lleno de irregularidades. Cuando constato que mi hijo está pasando por una situación de acoso, voy al colegio, hablo con el colegio niega a la mayor. En ocasiones se llega a perder los papeles porque le veía mal a mi hijo. Mi hijo tenía miedo de ir al colegio y aún así el colegio me decía que si el niño no iba al colegio iban a remitirlo a servicios sociales por absentismo escolar. Me fui a Ciudad Real para hablar con el defensor del menor. El defensor del menor no existe en Castilla-La Mancha, así que me dijeron que vaya a poner una denuncia policial. Fui a la policía, puse la denuncia, pero la denuncia que puse la policía, me dijo la policía que no era competencia de ellos. Así que ellos lo remitieron a la Guardia Civil. Y yo me fui a inspección educativa a poner una denuncia y solicitar el protocolo de acoso. Y en el mismo decía que no quiero llevarlo en el terreno racista porque quiero llegar a pensar que es una mera situación de acoso. Días después es cuando me entero de todo lo sucedido, que el niño estaba siendo acosado desde que habíamos llegado aquí al pueblo. ¿Y qué es lo que aviva la situación de acoso? Porque en el día 5 de enero del año pasado, de este año, me quejé porque habían pintado a Baltasar de negro, el blackface. Y como aquí se presume tanto de que hay integración y todo esto, yo dije, si tanto se presume de la integración, ¿por qué no han contado con nosotros el colectivo afrodescendiente? Para que uno de nosotros haga de Baltasar y no tengan que pintarle a nadie la cara de negro. Es más, eso lo vine hablando un mes antes, lo que avivó una polémica que creó cierta rencilla entre los familiares y amigos de las personas del grupo organizador de la cabalgata de Reyes. Siguiendo con lo de mi hijo, la inspección educativa ordena que se abra el protocolo de acoso. Yo ya llevaba semanas pidiendo que cambiasen a mi hijo de clase, no lo cambiaron de clase, el niño, insisto, no quería ir al colegio, pero yo lo tenía que llevar al colegio. Cuando se abre el protocolo de acoso, yo cojo y pongo una denuncia pública en mis redes sociales. Y el colegio me recrimina de haber puesto una denuncia pública en las redes sociales porque según ellos esto ha avivado la ira de los padres. Y a raíz de ello, el día siguiente cuando llevo yo a mi hijo al colegio, un grupo de niños ¿cómo se dice? Lo atrinchera y le dice, como te vuelvas a meter con nosotros te vas a enterar. Y yo que estaba ahí en la puerta me metí y le dije a los niños, digo, como os volváis a meter con mi hijo no respondo de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que el colegio me llama, que yo no tengo por qué dirigirme a los niños, eso pasa. Y seguía teniendo, tengo reuniones con la comisión de protocolo, reuniones donde su único discurso es que mi actitud es la que ha avivado la ira de los padres y de los menores. Y que si mi hijo está siendo acosado es porque mi hijo también pica. La mayoría de gente que conoce, yo no digo que mi hijo sea bueno, pero la mayoría de gente que conoce a mi hijo sabe que mi hijo no es capaz de romper ni un plato. Insisto, puto negro de mierda, vete a tu país, me das asco, maricón, no tienes dinero para comprarte unos zapatos nuevos, porque aquí todo funciona así. Entonces, Fiscalía de Menores archiva la primera denuncia. Seguimos adelante con el protocolo
Y el protocolo cogen el día 2 o el día 1 de abril y me dan la resolución del protocolo verbal, diciéndome que ellos han constatado que no hay acoso, que sí hay situaciones que hay que corregir, pero que no hay ni acoso ni racismo. Y es cuando yo les dije a ellos, digo, vosotros sois unos racistas. Digo, porque después de todo lo que ha pasado mi hijo, agresiones físicas, hostigamiento, insultos, y me decís que no hay acoso, decidme qué pensáis que haga. Entonces, y el hostigamiento es prolongado. A mí me niegan el informe este, que es el informe de protocolo de acoso. Este informe me llega a mí 4 meses después, o 5, porque fui en la inspección educativa a hablar con el inspector jefe de los inspectores para solicitar el informe este, porque Fiscalía alegaba que según, en base a este informe, ellos dicen que, ellos decretan que hay que archivar mi caso. Porque de hecho puse otra segunda denuncia, ya que las agresiones ya no solo se daban en el colegio, sino que se daban en la calle. Y mi hijo tenía miedo de salir a la calle. De hecho, gracias a la psicóloga tuvimos que ayudar a mi hijo a que pudiese de nuevo salir a la calle. Mi hijo cuando se fue de vacaciones con el padre no quiso volver a casa porque dijo que tiene miedo de volver a este pueblo. En esa segunda denuncia, Fiscalía no solo archiva el caso, sino que deriva en menores el caso de mi hijo. Y entonces dice que mi hijo está en riesgo familiar. Un niño que está siendo acosado en clase, hostigado en el colegio, solo 2 compañeros de clase le dirigían la palabra. El resto de niños, es más, literalmente lo he escuchado, cuando un niño le decía a mi hijo, no puedo juntarme contigo porque mi padre me ha dicho que tu madre ha denunciado a los otros niños, así que no nos juntemos contigo. Entonces, crean un grupo de WhatsApp y lo llaman Protocolo Madre de Carlos. A mí, cuando me ven por la calle, me llaman la del acoso. Uno de los días que voy a recoger a mi hijo al colegio, mamá me dice, mamá, otra vez me han vuelto a agredir. Digo, ¿cómo? Dice, en el comedor me han tirado migas de pan en los ojos. Y le digo a mi hijo, ¿y qué has hecho? Dice, lo he dicho a la monitora y la monitora me dice, ¿qué pasa? ¿Ahora ya no te acosan los niños, te acosan las niñas? Fui a la monitora, la dije, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Digo, no le vuelvas a tratar mal a mi hijo. Digo, la próxima vez que le trates mal a mi hijo, es que no voy a responder de mí, porque ya te vale que otros niños le estén agrediendo a mi hijo, como para que tú también fomentes eso. Y a raíz de eso, y de que me enfadé con los miembros de la comisión, porque todos estaban de acuerdo en decir que no existía acoso, no existía racismo, el colegio me manda una carta diciendo que me prohíbe el acceso al colegio si yo no me disculpo, porque ellos son una autoridad y yo les he faltado al respeto. Yo soy la que tiene que disculparse. Tengo que disculparme por ser negra. Tengo que disculparme porque hayan agredido a mi hijo. Tengo que disculparme porque una monitora de comedor se toma la libertad de tratarle a mi hijo mal. Tengo que disculparme y encima hasta no he podido asistir a la graduación de mi hijo. Me he quedado fuera viendo cómo los demás padres de los menores acosados han estado dentro del recinto escolar, han visto graduar a sus hijos y yo no he estado ahí para ver a mi hijo graduarse. He estado fuera para ver a mi hijo graduarse. Mi hijo es el que ha sufrido acoso y yo he estado fuera para verlo graduarse. Tengo una niña menor todavía en el colegio y no puedo asistir ni a las reuniones escolares ni a nada porque tengo todavía prohibido el acceso al colegio. Evidentemente no voy a pedir perdón a nadie porque a quien deberían pedir perdón es a mi hijo. No a mí siquiera, a mi hijo. Mi hijo y yo nos hemos tenido que someter a terapias psicológicas porque es que el niño estaba tan mal que yo me temía que pasase lo peor. Entonces, Fiscalía ha remitido en menores el tema de mi hijo. Cuando Fiscalía remite en menores el tema de mi hijo, cuando viene el psicólogo, ya cojo yo y le digo, mira, ¿ves esto? Esto es todo lo que he ido haciendo en todo este tiempo. Denuncias, denuncias, las versiones de otros niños, testimonios de otros niños, todo. Todo lo que he ido haciendo, presentado y sellado en el colegio, aquí está. Digo, dime tú a mí cómo mi hijo puede estar en situación de riesgo familiar si yo soy la que está luchando porque se solucione. Y como digo, el informe del protocolo de acoso me lo dieron en septiembre.
Fiscalía archivó mi caso y aquí estoy. A Dios gracias, esta misma mañana me ha caído, vamos, el que me acaban de dar, lo de la asistencia gratuita. Esta misma mañana es cuando me han concedido la asistencia gratuita. Yo he quedado aquí en el pueblo como la loca, como la racista, sí, porque yo soy la racista, porque yo me he quejado del blackface. Yo soy la racista, porque yo haya denunciado que 10 menores hayan pegado a mi hijo. No estamos hablando de un solo menor, hablamos de 10 menores. Yo soy la racista porque tanto los padres de los menores como sus amigos han hecho piña y yo estoy aquí en, ¿cómo se dice esto? Estoy segregada. Hace poco es cuando otras personas están intentando hablarse conmigo. Nadie se ha tomado la molestia ni siquiera de preguntarme, oye, ¿cómo estáis tu hijo y tú? Los que lo han hecho son los más allegados y se pueden contar con los dedos. A mí me han juzgado de denunciar públicamente el caso de mi hijo. Si a mí no me hace caso la policía, no me hace caso la fiscalía, ¿dónde más, qué medio tengo yo para denunciar el caso de mi hijo? ¿Qué medio tengo yo? Aquí, cuando vives en un pueblo como yo, digamos, aquí en ese pueblo habían 2 personas negras. Una chica de Brasil y yo. Ahora hay otros cuantos, unos chicos de Senegal y una chica de Angola. Pero antes no había. Y el único niño negro que había en ese curso escolar era mi hijo. Que no somos racistas. No somos racistas es una expresión que todo el mundo dice a la ligera. No soy racista, pero he sufrido yo varios episodios aquí, pero no me interesa lo que yo haya sufrido. Lo que me interesa es que se haga justicia por mi hijo. Porque aquí nadie le ha tomado en cuenta, ni la fiscalía, ni la inspección educativa. Y por último me dice el inspector de la delegación de educación, es que para que veas que estamos intentando cambiar las cosas, hemos cambiado al cuerpo directivo del colegio. A mí me da lo mismo que cambien al cuerpo directivo del colegio. Lo que quiero es que pongan medidas que hagan que los alumnos entiendan que no existen colores. No existen colores. Yo sé que ese pueblo es pequeño. Yo sé que el pueblo es pequeño, pero a nosotros nos han tratado mal. Nos han tratado muy mal. La mayoría de gente nos ha tratado muy mal. Simple y llanamente porque me he quejado de que pintasen a Baltasar de negro. Y mi hijo ha tenido que pagar las consecuencias. Y siguen insistiendo que ellos han obrado bien. En este informe. Y en el informe se demuestran todas las irregularidades. Todas las irregularidades, que sí ha habido acoso, que sí se ha constatado agresiones verbales, insultos entre diferentes alumnos, y luego, pero siempre incluyendo a mi hijo en todo. Y por regla general, siempre premian al acosador y desacreditan al acosado. Siempre. Y ese ha sido mi calvario. Mi calvario. He tenido que pasar por varios episodios de crisis de ansiedad que me tenían que tener en reanimación 3 horas por la situación de mi hijo. Y aún así tengo que soportar que todo el mundo me señale con el dedo. Mi hijo tiene muchas veces hasta pudor de juntarse con otros niños porque los padres les han prohibido que no se junten con mis hijos. Y este es mi caso.